Yo soy teatro musical. A ver, un día normal podríamos tener, por ejemplo, ensayos y luego la función. Eso, el día estaría básicamente estructurado en estos dos momentos o episodios. Claro, esto puede variar mucho. Por ejemplo, al principio de un montaje, cuando acabamos de estrenar, es decir, venimos del proceso de ensayos donde ya os podéis imaginar el trabajo habitual, que es exactamente montar la obra con cantantes, orquesta, conjuntarlo con diseño de sonido, etcétera, etcétera. Pero una vez hemos estrenado, lo primero que hacemos es empezar a ensayar con los covers sustitutos de los protagonistas. Por lo tanto, el ritmo de ensayos es casi tan intenso como el proceso de ensayos en sí mismo. Entonces es un tipo de ensayos, como os digo, muy intenso, donde se ensaya lo mismo que se ha hecho en el proceso de ensayos, pero con otros actores, para dejar la producción preparada durante toda su exhibición. Y eso es un ritmo realmente trepidante, porque las funciones en ese momento todavía requieren muchísima concentración porque no están muy rodadas. Entonces todo es muy intenso, proceso de ensayos y funciones. Luego este ritmo va cambiando un poquito, porque cuando la obra ya está estabilizada y cuando ya tenemos primeros covers, segundos covers, es decir, la producción está cubierta para cualquier imprevisto que pueda suceder, evidentemente el ritmo de ensayos baja. En una producción, por ejemplo, ahora, en el mes de junio, que ya todas las producciones están empezando a acabar, el ritmo de ensayos es mucho menor. Las funciones igual, pero no tantos ensayos. Claro, entonces, hay determinados momentos del año, por ejemplo, en mi caso os podría decir que enero, febrero, se añade otro episodio que es la preparación de la temporada que viene. Eso directamente y diferenciadamente del ritmo cotidiano, rutinario que tengas de la producción en la que estás ahora mismo. Entonces, normalmente por las mañanas se invierte el tiempo en la preparación, preproducción de todos los proyectos que vienen, o en verano o ya para la temporada que viene. O sea que hay un momento realmente crítico donde se ensaya lo que estás exhibiendo en ese momento, diriges a las funciones que en ese momento están en cartel y preparas todo lo que viene. Entonces ese momento es un poco crítico y suele durar entre 6-8 semanas. Yo lo que más disfruto, y lo hablo con muchos compañeros de diferentes disciplinas, actores, otros directores musicales, directores de escena, yo me pasaría la vida ensayando. O sea, yo soy un director musical que disfruta con el ir descubriendo cosas nuevas en la obra cada día sin la presión de tener que enseñárselo a nadie. Entonces, evidentemente, el estreno es como el clímax de ese proceso. A todos nos gusta el estreno y todos tenemos ganas de enseñar el proceso de trabajo que hemos hecho. Pero si yo pudiera elegir, yo me pasaría la vida ensayando. Elegiría obras y solo las ensayaría, porque ahí es cuando sale todo, cuando realmente vas deshilando todo lo que los autores en un momento decidieron poner ahí como algo fijo. Y yo siempre me siento como en inferioridad de condiciones ante una obra. Es decir, siempre pienso que hay un montón de información que me falta o que no se ha descubierto, pero que está ahí. Y entonces eso para mí lo convierte en un proceso apasionante. La última vez que tuve esta sensación, y recuerdo hablarlo con Nina muy intensamente, fue en el proceso justamente de Casi Normales. Porque el proceso de ensayos a nivel musical fue muy intenso, estuvo concentrado en 14 días, donde la práctica totalidad de la jornada era ensayos musicales. Y yo, como hice la supervisión musical, es decir, trabajé a fondo con los actores y con la orquesta desde el primer momento, y a partir de que la obra estuvo, yo iba periódicamente a supervisar cómo aquello iba evolucionando y a dar mi feedback a los actores y a los músicos. Pues cada vez que yo iba a dar ese feedback, descubríamos algo nuevo. O sea, esa pequeña distancia que yo tenía y que ellos no, de no estar con ellos durante una semana, hacía que cuando yo volviese, aquello que habíamos estado discutiendo tuviese o algún tinte un poco diferente o directamente otro punto de vista. Entonces eso solo puede suceder en ensayos. Y hablando justamente con Nina, recordábamos este tipo de
proceso que nunca se acaba, ¿no? Es como un baúl, pero del que siempre puedes ir sacando cosas. Y seguro que el año que viene volvemos a hacerla y pasaría lo mismo, y dentro de 10 años, con otra obra que hicimos el año pasado, pasaría lo mismo. Y para mí es realmente apasionante. Bueno, la preparación para un actor, yo pienso que en un primer momento siempre tiene que ser técnica y siempre tiene que haber un momento en la formación de un actor o una actriz que digamos, entrene, pruebe, se equivoque, no necesariamente con material, sino con uno mismo. Y trabajando diferentes disciplinas muy a fondo y poniéndose contra las cuerdas. ¿Sabéis aquella cosa tan típica, tópica de estoy estudiando esto y no me va a servir para nada? Bueno, quizá en ese momento no sabes para qué te va a servir, ni siquiera sabes en qué momento eso puede ser muy útil en tu vida. Cuando hablo de estas cosas pienso, por ejemplo, en cuando yo estudiaba latín en el instituto. O sea, una cosa que siempre se criticaba de no tener ninguna utilidad. Y cuántos procesos mentales yo he sacado de estudiar latín sin que tengan que ver con la lengua latín, pero que me ha enseñado el punto ese analítico de traducir una cosa que no sabes con tu diccionario e ir descifrando todo. Pues eso pasa mucho también en cualquier disciplina. En teatro, por ejemplo, hay muchísimas partes de la disciplina interpretativa que creo que está muy bien que un actor pase por ellas, y ese sería el primer episodio. Y luego un segundo episodio que sería ya más específico con un material. Y entonces en la preparación de ese material es importante saber en qué contexto está escrito, quién lo ha escrito y qué le llevó a escribir eso, porque todo eso hace como una especie de caldo de cultivo que repercute luego en tu manera de interpretar con toda esa formación. Es decir, que mi consejo sería básicamente tener paciencia, entender que esto es una carrera de fondo y sobre todo, aunque estemos en un momento social en el que la cosa se busca muy rápido y cuando uno cree que lo consigue es porque tiene muchos likes, pues es justamente lo contrario. Es decir, creo que es más como una escalera que hay que ir subiendo poco a poco. Entonces les pediría mucha formación y mucha paciencia, confianza y trabajo duro, como en todas las disciplinas artísticas. Sí que pienso que a veces hay como el cliché de que el músico puede con todo, y yo soy un poquito más de la opinión de la cultura de la especialización, como pasa en casi todos los ámbitos hoy en día, ¿no? Me resultaría muy difícil que hoy en día, por ejemplo, en medicina uno simplemente tuviese medicina. Es casi imposible de imaginar en un mundo con el que vivimos. En cambio, a veces con la música pasa. En mi caso, yo me dedico específicamente al teatro musical y a la banda sonora de cine. Esa es mi especialización y es buscadamente, digamos, ¿no? O por vocación, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que a veces hay, pues eso, los clichés de ver que trabajar, manipular un material musical que está pensado para contar una historia, tiene unas reglas de juego muy determinadas que hay que conocer. Y a veces sí que veo que se desconocen estas reglas y que pienso que sería bueno aprenderlas, jugar con ellas, para también transgredirlas, es decir, entrar, salir de las convenciones, pero conociendo esas convenciones, ¿no? Entonces, claro, considero que a veces hay, pues eso, como mucha leyenda urbana alrededor de, como también hay, en otro sentido, la idea esta de el director musical como maestro, y la palabra que implica maestro, ¿no? Ese que lo sabe todo y ese conocimiento. Para mí es un término casi que diría clasista, ¿no? O muy discriminatorio. No me interesa, no creo hoy en día en los maestros. No lo creo. Y lo digo muy sinceramente. Creo que como antes hablaba de los actores, su formación, en las audiciones, creo que al final es ir llenando tu maleta de experiencia. Esa experiencia viene en base a lo que tú compartes
como director con los intérpretes, con otros directores, que de ahí vas generando un criterio, vas generando una opinión, y simplemente eso te convierte en un director musical determinado, diferente de otro que tendrá otra colección de experiencias distintas. En Broadway, por ejemplo, y hace poco esto tuve ocasión de hablarlo con amigos de allí, y que cuando salen estos temas tomando algo en profundidad y se pueden desarrollar, te das cuenta, por ejemplo, hablábamos de orquestadores. Claro, aquí la figura del orquestador que tenemos respecto a la imagen que tenemos de los orquestadores de Broadway que son todos orquestadores. No, hay mucha diferencia entre unos orquestadores y otros. Hay orquestadores muy específicos, de un estilo musical muy específico, y que siempre los vamos a ver, o casi siempre, en obras de ese estilo, y nunca en obras de otro estilo, que en otro estilo veremos a otros grandes orquestadores. Entonces, incluso en ese ámbito, siendo orquestador de teatro musical, hay como diferentes ramificaciones también en esa especialización, ¿no? Y entonces, fijaos, también hay tipos de directores musicales específicos para estilos de musicales determinados. Y bueno, aquí estamos a años luz de eso, porque la industria es muy joven, va muy rápida, pero todavía es muy joven. Entonces es muy positivo y hay como un futuro muy brillante. Veo un futuro brillantísimo en el teatro musical en España, y más en la época, afortunadamente, que estamos viviendo, pero todavía tenemos que ir un poquito más a fondo, cuando la propia industria lo permita, de especializarnos todavía un poquito más en cada ámbito.